El análisis internacional. Canarias Radio. Javier Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Arrancamos aquí un nuevo análisis internacional. Hoy quiero mirar a la estrategia militar de Rusia en Ucrania, que ahora mismo se está centrando prácticamente en exclusiva en el sureste de su vecino. Si finalmente Moscú logra controlar casi toda esta región, lo que desde luego no va a ser sencillo ni tampoco inmediato, diríamos que estará en condiciones de poner ya punto y final a su campaña bélica. Vamos a hablar dentro de unos minutos con un experto en seguridad para preguntarle si realmente nos encontramos ante una guerra de desgaste entre Kiev y Moscú. Y aparte de este asunto, vamos a dedicar ya hacia el final del programa a la propuesta que ha realizado un eurodiputado español, que va a ser nuestro invitado dentro de unos minutos. Sobre la mesa ha lanzado la idea de reformar el sistema de votación del Parlamento Europeo. Con la realización técnica de Gustavo Buijeguera, comienza aquí en Canarias Radio el análisis internacional. Antes de desarrollar estos asuntos que acabo de presentarles, vamos a echar un vistazo a lo más destacado que nos ha dejado la actualidad internacional durante esta semana. Hoy, Raquel Quiñones, vamos a comenzar en Asia Central, en Afganistán. Sí, los talibanes han decretado el uso obligatorio del burka en lugares públicos para todas las mujeres y niñas. Una medida que se suma a la larga lista de restricciones contra las afganas desde que los fundamentalistas tomaron el control del país a mediados de agosto. Entre ellas, la prohibición a las adolescentes de asistir a las escuelas o la segregación por sexos en lugares públicos. La próxima semana, por cierto, vamos a profundizar en una entrevista sobre este asunto. Nos venimos aquí a Europa. En Irlanda del Norte, triunfo en las elecciones autonómicas del Sinn Féin, el brazo político del grupo terrorista IRA, que ya se encuentra inactivo. Supone, Raquel, su primer triunfo desde 1922. El Sinn Féin defiende la reunificación de Irlanda y abandonar el Reino Unido. Tras imponerse en estos comicios, para gobernar con mayoría necesita el apoyo de quienes son partidarios de continuar bajo la monarquía británica, los denominados unionistas. El Brexit ha sido clave en estas elecciones, que ha debilitado a los partidos unionistas. Michelle O'Neill será la primera nueva ministra de Irlanda del Norte, un puesto que nunca ha ocupado un partido nacionalista desde la fundación de este territorio en 1922, tras el acuerdo de participación. Today represents a very significant moment of change. Michelle O'Neill dejando claro que es un momento clave en Irlanda del Norte, esta victoria del antiguo brazo político del IRA. Y en Brasil vuelve el expresidente Lula da Silva, de 76 años, lanza su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre. Y lo ha hecho prometiendo la mayor revolución pacífica de Brasil. En su intervención denunció los incrementos de las tasas de pobreza en el país y la deforestación de la Amazonia. Lula da Silva, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, es el favorito de las encuestas con un 15% en intención de voto por encima de su principal rival, el actual presidente del país, Jair Bolsonaro. Escuchamos a Lula. Todo lo que hicimos y el pueblo brasileño conquistó está siendo destruido por el actual gobierno. Lo más urgente es restaurar la soberanía de Brasil. Queremos volver a votar para que nadie desafíe nunca más la democracia. Queremos votar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia. Continuamos en América Latina. ¿Qué pasa en las prisiones de Ecuador? Esta es la pregunta que surge ante el elevadísimo número de internos asesinados. La última crisis carcelaria de Ecuador ha sido esta semana, el lunes. Fueron masacrados y asesinados al menos 44 presos en una prisión por un nuevo enfrentamiento entre bandas rivales. En 2 años han muerto por estas luchas 400 reclusos. Y en Filipinas, nuevo presidente es Bongbong Marcos, de 64 años e hijo del antiguo dictador Ferdinand Marcos. Logró una victoria histórica y aplastante en las elecciones presidenciales celebradas el lunes en Filipinas, doblando en votos a su rival. Supone la vuelta al poder de la familia Marcos y la primera victoria con mayoría absoluta desde que el patriarca fuera expulsado del poder en 1986 tras una revolución popular pacífica que acabó con el régimen déspota y corrupto. Y vamos a terminar en Cuba, donde continúa aumentando el número de fallecidos tras el desplome de un hotel en La Habana hace ya casi una semana. Ya son 43 las personas que
que han perdido la vida tras la explosión en el Hotel Saratoga por un escape de gas. No se descarta que esa cifra se incremente porque los escombros no han finalizado. Gracias, Raquel. Hasta la próxima semana. Hasta luego. El mundo desde Canarias. Esta semana Rusia ha celebrado su tradicional desfile de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. От государственный флаг Российской Федерации! На край! De esta forma, tan solemne y marcial, siempre tradicional, comenzó ese desfile en el corazón de Moscú, en la mítica Plaza Roja, en la Krasnaya Plощадь. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы! Se había especulado con algún tipo de declaración de Vladimir Putin en este acto sobre Ucrania, aunque finalmente se quedó en nada. Los hechos es que Rusia continúa avanzando a pasos lentos en el sureste de Ucrania. Logra controlar cada vez más territorio en esta región del Donbass en ese objetivo de asegurar un corredor que le permita unir la península de Crimea con Rusia por tierra. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos frentes de guerra hay ahora mismo abiertos en Ucrania? Bueno, básicamente podríamos decir, por un lado, que el país entero está en guerra, en la medida en la que Kiev ha movilizado todas sus fuerzas armadas y toda su población realmente, pero en términos militares, obviamente, la atención se concentra ahora mismo sobre todo en la región del Donbass, la región oriental del país, donde Rusia sigue desarrollando una ofensiva y donde las fuerzas principales del ejército ucraniano están intentando resistir esa ofensiva, lo cual no quita para que simultáneamente Rusia lleve a cabo algunos ataques en otras localidades, Odessa, la propia capital Kiev en algunos casos, y también trata de eliminar objetivos como vías férreas, depósitos de munición y en general la infraestructura que le permita a Ucrania seguir resistiendo el empuje de las tropas rusas. ¿Y Moscú está próximo ahora mismo a dominar, digamos, con firmeza alguna de las áreas que ocupa en el este de Ucrania? Creo que no. En cualquier caso, si tomamos en cuenta que la guerra comenzó en el año 2014 realmente, pues evidentemente hay que contar con que la península de Crimea está completamente en sus manos. Además de eso, pues parte de la región del Donbass también está o bien directamente en manos de tropas rusas que, aunque muy lentamente, siguen avanzando en algunos de esos frentes y que también en otros casos las milicias separatistas prorrusas ya conservaban antes del 24 de febrero al menos un tercio de esa región. Por lo tanto, lejos todavía del final de la guerra, lejos de los objetivos que se había podido plantear Moscú, pero si lo tenemos que resumir con una sola imagen, creo que podemos decir que Ucrania sigue resistiendo, pero desgraciadamente Rusia también es cierto que sigue avanzando. Bueno, a estas alturas del conflicto está claro que Rusia no ha cumplido los objetivos que se marcó inicialmente. ¿Usted a qué lo achaca principalmente? Creo que ha habido una sucesión de errores estratégicos por parte fundamentalmente de Vladimir Putin a la hora de lanzar la invasión. En primer lugar, porque era una invasión que no necesitaba en la medida en la que Ucrania no estaba integrada en la OTAN, ni se iba a integrar, ni tampoco estaba próximo, ni mucho menos, su entrada en la Unión Europea. Es decir, no estábamos ante una situación en la que Ucrania, por decirlo de ese modo, escapara a la órbita rusa. Pero, en cualquier caso, a partir de ahí también es muy visible que Rusia ha sobrevalorado la capacidad de sus propias fuerzas armadas y, simultáneamente, ha infravalorado las de Ucrania. Una Ucrania que es cierto que en el año 2014, cuando Moscú se anexionó Crimea, no mostró una capacidad de reacción suficientemente significativa para evitarlo y que, sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que esas mismas fuerzas ucranianas han mejorado extraordinariamente su capacidad
de actuación en el frente de batalla, evidentemente tanto porque han mejorado sus recursos, tanto humanos como materiales, pero también en gran medida porque ha contado con un suministro de armas desde varios países occidentales que le han permitido el encontrarse hoy no solamente resistiendo el empuje ruso, sino en algunos casos contraatacando en algunas de las zonas, fundamentalmente cerca de Kharkov y Zium, donde están obligando a retroceder a las tropas rusas. ¿Cómo interpreta el alto número de generales que ha fallecido en el campo de batalla? De generales rusos me refiero, porque incluso hasta el mismo jefe del Estado Mayor, el general Gerasimov, ha resultado herido. Sí, realmente cuando se mira en términos históricos nos encontramos con una pauta que daría a entender que no estaríamos ahora mismo muy por encima de lo que ha ocurrido con altos mandos militares rusos en otros conflictos, pero en cualquier caso creo que podemos entender en esta ocasión que se trata, yo diría, de una mezcla de factores. Por un lado, cabría hacer referencia a la corrupción, a la enorme corrupción que hay en todo el sistema ruso, incluyendo el sistema militar, que llevaría a esos altos mandos militares a estar prácticamente en muchos casos en primera línea, tratando de vigilar, por decirlo así, su propio interés, su propio negocio. Porque en las zonas que van ocupando las tropas rusas, evidentemente la economía informal que se desarrolla a partir de esa situación beneficia a unos, y eso es algo que esos mandos militares también están interesados en controlar. Y por otro lado, desde el punto de vista estrictamente militar, porque hay que entender también que la cadena de mando no es nada funcional, es decir, suponer que la orden que emana de un cuartel general a cientos de kilómetros de distancia del frente de batalla van a ser cumplidas por todos los escalones hasta llegar a los que realmente tienen que ejecutar esa orden, es realmente en muchos casos una idealización que no existe en el caso ruso y que llevaría, por lo tanto, a que ese alto mando militar, si quiere que efectivamente se cumpla la orden que ha dado, tiene que estar en esa primera línea dando las instrucciones necesarias por no fiarse de su propia cadena de mando para conseguir que las unidades finalmente hagan lo que se les ha dicho. ¿Hay datos de posibles deserciones en el ejército ruso, sobre todo de quienes están en Ucrania? Así parece, porque por un lado, al no ser una guerra, al ser una operación especial militar, tal como lo ha declarado el propio Moscú, eso permite que haya personas que están ya en filas que puedan solicitar la baja del ejército, de las unidades en las que están encuadrados, sin que eso tenga ninguna consecuencia penal para ellos. Y parece que eso está ocurriendo en miles de casos. Más eso que una deserción de los que están ya embebidos en combate y que tratan de escapar a las consecuencias de una invasión tan desastrosa como la que se está desarrollando actualmente. ¿Cómo interpreta las frecuentes alusiones de dirigentes rusos a la utilización de su arsenal nuclear? Evidentemente hay que contar de principio ya con que Rusia es la principal potencia nuclear del planeta. Por lo tanto, visto ya lo que se lleva observado en estos ya 2 meses y medio, no cabe descartar ninguna opción. Dicho eso, creo que no es desde luego la opción más probable, porque hay que entender, por un lado, que no hay ningún objetivo dentro del teatro de operaciones en Ucrania que necesite un arma nuclear para ser destruido. No lo hay armas convencionales sobradas para poder conseguirlo, y por otro lado porque creo que hoy esa frecuencia en las amenazas que hace Rusia, creo que hay que entenderlas en clave de disuadir a los países occidentales que están apoyando a Kiev de que, por un lado, la OTAN pueda enviar soldados al escenario de batalla dentro de Ucrania y, por otro lado, al establecimiento de una zona de exclusión aérea. El hecho es que ninguna de esas dos cosas que acabo de mencionar ha ocurrido. Por lo tanto, podríamos decir que a Rusia esa amenaza nuclear le está funcionando como elemento de disuasión, lo cual no quita también, por otro lado, y simultáneamente, que esos mismos países de la OTAN y de otros rincones del planeta estén suministrando armas a las fuerzas ucranianas, armas que si primero eran armas ligeras, armas escasamente complejas, ahora mismo ya hablamos de helicópteros, de artillería autopropulsada, de misiles antiaéreos, de aviones incluso, y por lo tanto que eso es lo que explica en buena medida, como antes decía, la mejora de la capacidad operativa de esas fuerzas ucranianas. Teniendo en cuenta este último argumento, ¿cree que estamos ante una guerra de larga duración? Bueno, cabría pensar en cuáles son las posibilidades. Ahora mismo, corta duración sería o bien porque Ucrania se rinde, y no parece que estamos ante esa situación, porque Ucrania, como digo,
está demostrando una voluntad de vencer, una capacidad de resistencia extraordinaria. Luego parece que, y no digamos ya después de la acumulación de tanta destrucción y tantas víctimas mortales, parece que Ucrania sigue manteniendo la capacidad y la voluntad para resistir. Por otro lado, tendríamos que pensar en una Rusia que escale más allá de la situación actual, no solamente con opciones convencionales, provocando una movilización general del país para poder llamar a filas a cientos de miles de soldados más que se incorporen al frente de batalla, sino incluso, como antes comentábamos, echando mano de las armas nucleares. Por lo tanto, ya digo, es una opción que también tenemos que contemplar, que seguramente llevaría a un acortamiento de la guerra. Si no es así, en términos de probabilidad, creo que a donde nos estamos dirigiendo es a una guerra de desgaste, en la que ninguno de los dos está en condiciones de ganar, pero en la que los dos bandos combatientes siguen pensando que tienen opciones militares para mejorar sus posiciones actuales. Y por lo tanto, me atrevería a pronosticar que hasta que no termine la ofensiva que actualmente está realizando Rusia, fundamentalmente en la zona del Donbass, y por lo tanto hasta que cada uno de los bandos no vea en qué situación queda tras esa ofensiva, cabe imaginar que el regreso a la mesa de negociaciones para buscar algún tipo de acuerdo de paz no se acabará produciendo. Todo eso, en definitiva, parece que nos lleva hacia el alargamiento de la guerra. ¿Y cómo podría Rusia traducir las ganancias que ha obtenido sobre el terreno en un acuerdo de paz? Desde luego, si entendemos que Ucrania es un interés vital para Rusia, podemos suponer claramente que Putin no va a salir de Ucrania con las manos vacías. A partir de ahí, es él el único que puede determinar en un momento determinado que lo que ya tenga en sus manos puede venderlo como victoria, tanto a su propia población, que está sufriendo enormes bajas y un deterioro de su calidad de vida, como a los que fuera de Rusia jalean lo que Moscú está haciendo actualmente. Y en ese sentido, evidentemente, no consigo imaginar que Rusia vaya a renunciar a Crimea, a la península de Crimea, y desde luego a todo lo que pueda en el Donbass, en la medida en la que eso le permita garantizar un corredor terrestre que una a la península de Crimea con el territorio de la Federación Rusa. Creo que es en esa posición mínima en la que podemos situarnos para pensar que Putin a partir de ese momento pueda decir que ha conseguido la victoria, ha conseguido la neutralidad de Ucrania, ha conseguido desmilitarizar a Ucrania y que por lo tanto ahí podrían terminar las operaciones de combate, por lo menos a la escala actual. Y ya para terminar le pregunto, ¿por qué en su opinión Estados Unidos se ha convertido en el principal valedor de Ucrania enviándole grandes cantidades de armamento? Imagino también que valiosísima información de inteligencia. Efectivamente, nos enteraremos a posteriori con seguridad de cuál ha sido el nivel de implicación tanto en el ámbito de la inteligencia para explicar cómo se ha conseguido destruir tantos objetivos militares y altos mandos militares, como decíamos antes, por parte de la artillería y de la aviación ucraniana, igualmente en el campo de la asesoría y de la instrucción de sus propias Fuerzas Armadas, pero de momento con Estados Unidos, como ocurre en tantas ocasiones, de una manera o de otra, al final acabamos entendiendo lo que busca sin necesidad de leer entre líneas. Me refiero a deslices como los que ha cometido el propio presidente Biden, seguidos de su ministro de Defensa, Lloyd Austin, y más recientemente todavía León Panetta, que fue en su día director de la CIA y ministro de Defensa con Obama. Y los tres han insistido en la misma idea. Lo que buscan, en definitiva, va más allá de Ucrania. Lo que buscan es debilitar a Rusia hasta el punto de que no pueda volver a hacer lo que ahora ha hecho, o lo que es lo mismo, convertir a Ucrania en el cementerio de Rusia. Pues Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, como siempre muy amable por atendernos. Buenas tardes, saludos. Encantado, buenas tardes. El análisis internacional. Javier Granados. Nuestro siguiente asunto nos va a llevar hasta la Unión Europea. Vamos a analizar en los próximos minutos una propuesta de reforma electoral en el Parlamento Europeo, porque la Eurocámara aprobó hace unos días un informe de iniciativa legislativa para intentar reformar su normativa electoral. Se trata, eso sí, de una propuesta y que busca principalmente contar con unas verdaderas elecciones europeas. Y su mentor, el ponente, es nuestro invitado de hoy aquí en el Análisis Internacional. Domènec Ruiz, europarlamentario socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué consiste esta propuesta de reforma del acta electoral de la Unión Europea? Básicamente, la idea más destacada, aunque no es la única,
es la de establecer una circunscripción paneuropea de 28 diputados que se sumarían a las circunscripciones nacionales actuales. Eso quiere decir que en España ahora mismo elegimos 59 diputados en el ámbito del Estado español y además tendríamos una segunda papeleta de voto para votar una lista multinacional de 28 candidatos provenientes de los distintos Estados miembros, presentadas por partidos políticos europeos, pensemos Partido de los Socialistas Europeos, Partido Popular Europeo, y cuyo cabeza de lista sería el candidato a presidente de la Comisión Europea. De esta manera, además de elegir diputados al Parlamento Europeo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar una preferencia por un partido político europeo, un programa electoral a nivel europeo y un candidato a presidente de la Comisión. O sea que tendríamos la lista europea por un lado y luego cada país haría su lista, entiendo. Cada partido nacional, es decir, el PSOE, el Partido Popular, Podemos, etcétera, seguirían presentando su lista de 59 candidatos para el ámbito español y además habría una segunda lista de 28 presentada por los partidos políticos europeos. ¿Considera que de esta manera nos iríamos, no sé si la palabra es correcta, a unas verdaderas elecciones europeas? Sí, porque precisamente lo que sucede en la actualidad es que el debate es demasiado nacional. En lugar de tener unas elecciones donde hablamos de los grandes temas transnacionales, temas que debemos poder discutir tanto en Estonia como en España, por ejemplo, las migraciones, el cambio climático, la digitalización, la seguridad, lo que sucede es que hablamos de temas muy locales, pues del último caso de corrupción, o de si el gobierno en ese momento es popular o es la oposición popular, y por tanto tenemos 27 elecciones nacionales en lugar de elecciones europeas. Pero con este sistema tendríamos 28 candidatos, 28 por cada partido político, no solo 28 en total, que tendrían que hacer campaña en el conjunto de la Unión Europea, porque esa lista se va a votar en los 27 Estados miembros y esos candidatos necesitan obtener votos en todos los Estados miembros para que esa lista obtenga el máximo apoyo y, por tanto, el máximo de escaños. Y no vamos a tener, como sucede hasta ahora, solamente candidatos que hacen campaña en un Estado miembro. Y además visibilizamos a los partidos políticos europeos, que son los grandes desconocidos de las elecciones europeas, porque solo vemos el símbolo de los partidos nacionales en las papeletas y sus siglas. De esta manera, en esta papeleta, pues veríamos el nombre Partido de los Socialistas Europeos y el símbolo de ese partido, o Partido Popular Europeo y el símbolo de ese partido. Y además, que haría visible el principio que ya existe, pero que es muy poco conocido, de candidatos a presidente de la Comisión. Este sistema ya existe desde el año 2014, se ha aplicado 2 veces, con la elección de Juncker en el 14 y en el 19 no se aplicó porque se eligió a la señora von der Leyen, que no se había presentado a las elecciones. Pero este sistema de candidatos a presidente de la Comisión no se conoce porque no figuran más que en la papeleta de su Estado miembro. Técnicamente, en el año 19, aquellos que votaron al Partido Socialista, supuestamente, en España me refiero, supuestamente estaban votando al señor Timmermans de Holanda para presidente de la Comisión. Era el candidato común de los socialistas europeos. Y de la misma manera, quienes votaron al Partido Popular supuestamente estaban apoyando al señor Manfred Weber para presidente de la Comisión porque él era el candidato de los populares europeos. Pero claro, ellos no figuran en ninguna papeleta en España. De este modo, con este sistema, en el año 2024, si el Consejo, es decir, los Estados miembros, aceptan la propuesta del Parlamento que yo he elaborado, tendríamos en esa segunda papeleta un número 1 de la lista que recibiría votos en todos los Estados miembros y, por tanto, podría reclamar una legitimidad para ser propuesto por el Consejo Europeo como candidato a presidente de la Comisión tras las elecciones europeas. Bueno, el proyecto fue aprobado con 323 votos a favor, 268 en contra. También hubo algunas abstenciones, aunque realmente bastante pocas. ¿Qué argumentos sostiene quienes han rechazado, quienes han votado en contra de esta iniciativa? Bien, aquellos que no han dado su apoyo a la iniciativa, primero, en mi opinión, no consideran obviamente urgente
una innovación para las siguientes elecciones europeas que las europeice y que contribuyan a formar un verdadero demos europeo, porque además de votar en contra no han propuesto ninguna alternativa al sistema que hemos elaborado de la lista adicional de 28 candidatos en una circunscripción paneuropea. ¿Y habrá obligatoriedad de las listas cremalleras? ¿Qué significa alternar mujer y hombre en esa lista? Esta es otra de las grandes novedades de esta propuesta legislativa, junto con la edad de voto a los 16 años y la ampliación y mejora de los derechos electorales de las personas con discapacidad. Y efectivamente hay una obligación de respetar la igualdad de género en las listas, tanto las nacionales como las europeas, y esta igualdad de género puede conseguirse o puede asegurarse de dos maneras. Bien, mediante el sistema de la lista cremallera, es decir, alternando sexos, bien mediante el sistema de la cuota en la lista. ¿Habría fecha única para esos comicios en todos los países miembros? Sí, también hemos propuesto, porque hasta ahora hay elecciones en 4 días diferentes, porque las tradiciones electorales nacionales difieren, y es normal, es el producto de la historia. Por tanto, hay países que votan en jueves, países que votan en sábado, países que votan en domingo. Por tanto, creemos también que para trasladar esa plena europeización de las elecciones sería deseable tener un día único de votación. Y como es imposible ponerse de acuerdo en un día de la semana, porque los que votan en sábado, que suelen ser países de tradición protestante, les parece inconcebible votar en domingo, y a los que votamos en domingo nos parece extraño no hacerlo en domingo, aunque bueno, por se podría hacer, sí. Las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid se votó en un martes, si no recuerdo mal, y la participación fue altísima. Por tanto, también depende del grado de movilización del electorado en cada momento. Así que nosotros lo que hemos propuesto en este proyecto de ley es que las elecciones sean el 9 de mayo, porque siempre se vota en mayo al Parlamento Europeo. El 9 de mayo es el Día de Europa, por tanto es un simbolismo importante. Habrá años que caiga en el día que a uno le gusta y años en que no, pero por lo menos tendríamos un día único de votación. Y bueno, por su experiencia, por su conocimiento de Estrasburgo, Bruselas, el Europarlamento, ¿cree que la iniciativa podría salir adelante y ver finalmente la luz? Creemos que sí, porque aunque tiene una dificultad importante, y es que de acuerdo con el tratado, que es algo que habría que cambiar, pero de acuerdo con las reglas actuales, nuestra propuesta para salir adelante necesita la unanimidad de los 27 gobiernos y posteriormente también que sea ratificado por los 27 parlamentos nacionales. Y por tanto, ciertamente es una carrera de obstáculos, en mi forma de ver, excesiva. Dicho lo cual, hay un grupo de Estados miembros importantes por su población, por su vocación europeísta, muy movilizados en el Consejo a favor de esa idea. España, Alemania, Francia, Italia. Por tanto, confío en que ese grupo de Estados ayude al Parlamento a conseguir el consenso necesario en el Consejo. Domènec Ruiz, europarlamentario socialista y ponente de esta propuesta de reforma electoral en el Parlamento Europeo. Muy amable por estar hoy aquí en nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Saludos, buenas tardes. Con mucho gusto, gracias a vosotros. El análisis internacional, Javier Granados. Ponemos aquí el punto final por esta semana. El análisis internacional vuelve en 7 días. Saben que pueden volver a escuchar nuestro programa en el podcast RTVC, en iVoox o en Spotify. Que pasen una feliz semana. Adiós.